Hola amigos, hoy vamos a iniciar con la lectura del libro La ligera ventaja, Convertir disciplinas simples en éxitos y felicidad masivos, por Jeff Olson. La ligera ventaja es una forma de pensar que le permite efectuar las elecciones diarias que le llevarán al éxito y la felicidad que usted desea. Aprenda porque algunas personas alcanzan sueño tras sueño mientras que otras siguen soñando y pasan su vida construyendo los sueños de otros. La ligera ventaja no es solo otra herramienta de autoayuda para recorrer el camino al éxito, es el portal para crear resultados poderosos en cualquier área de su vida utilizando medios que usted ya tiene a su alcance. La ligera ventaja crea conciencia de las normas no escritas por las que nos regimos y de las que no teníamos conocimiento. Jeff explica sus principios de manera fácil de entender que le hará reevaluar esas decisiones insignificantes que usted realiza todos los días. John C. Maxwell, fundador de The John Maxwell Company y autor del bestseller Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. El éxito en la vida llega un día a la vez y, como lo sugiere Olson, un paso a la vez. La ligera ventaja le mostrará cómo sus decisiones diarias pueden ser la clave final de su éxito. Ken Blanchard, coautor de El Manager al Minuto y Lead with Love. Este libro ágil le enseña uno de los principios más poderosos, prácticos e importantes del éxito jamás descubiertos. Puede cambiarle la vida. Brian Tracy, autor de Camino hacia la riqueza. El éxito se logra en pulgadas y no millas de progreso. Jeff Olson describe las filosofías que le darán la ligera ventaja en la vida. Darren Hardy, editor de la revista Success y autor del bestseller El efecto compuesto y vivir el mejor año jamás. Vamos a iniciar entonces con el prólogo y hoy vamos a ir hasta la página número 6. Todos los días vamos a leer 10 páginas aproximadamente, que son equivalentes a 20 a 30 minutos hasta completar todo el libro. Es decir, que vamos a hacer una tarea de la ligera ventaja. Vamos a dar inicio con el prólogo. Cuando se publicó la primera edición de La ligera ventaja en el año 2005, no tenía ni idea de la popularidad de la que gozaría. Esta obra no estuvo acompañada por una campaña en los medios de difusión, colocación especial en librerías ni anuncios de prensa. Simplemente lo publicamos. Se promovió de boca en boca, de persona a persona, y pronto se propagó como un incendio forestal. Para cuando nos dimos cuenta, cientos de miles de personas lo habían leído y se lo habían contado a otros. Claramente, estas páginas habían tocado una fibra sensible entre la gente. Desde entonces recibimos miles de cartas personales y correos electrónicos de lectores de todas las edades y estratos sociales para informarnos cómo la ligera ventaja les conmovió en la vida. A nuestro criterio, ahora era nuestra responsabilidad asegurarnos de que esta obra siguiera teniendo la mayor relevancia y disponibilidad posible. En el 2008, contribuimos a producir una adaptación del libro dirigida a adolescentes, titulada Success for Teens. Éxito para adolescentes. Charlas de adolescentes reales sobre cómo usan la ligera ventaja. La obra presentó el material fundamental de la ligera ventaja en un formato más fácil para adolescentes, acompañado de docenas de anécdotas de adolescentes de la vida real, relatando sus experiencias al aplicar los principios en su vida. Gracias a las gestiones de la Fundación Success, la obra se ha puesto en manos de casi 2 millones de adolescentes. La edición revisada y ampliada de la obra original se produjo en el 2011, con algunos principios adicionales que elaboré durante el curso de las charlas dictadas sobre la ligera ventaja y con material nuevo creado por mi hija, Amber Olson Rourke, además de muchas experiencias personales de lectores de la ligera ventaja. Como se avecina el 10º aniversario en el 2015, empezamos a planear una edición conmemorativa que incorporara algunos conceptos nuevos y críticos en función de observaciones y experiencias que habían aflorado con la ligera ventaja en los años desde su publicación. Pronto nos dimos cuenta de que no podíamos esperar hasta el 2015, ya que habían sucedido muchas cosas en el interín. Es por eso que decidimos lanzarnos e incluir la 10ª edición aniversario en la 8ª edición aniversario que ahora tiene en sus manos. Esta edición abarca una nueva redacción y reorganización completa del material original,
Por ejemplo, el análisis que gira en torno al gráfico de la montaña rusa, que aparece en el capítulo 1, paréntesis el holgazán y el millonario, cierro paréntesis, presenta un entendimiento en evolución sobre el origen y el porqué del éxito y el fracaso que no aparecía en ediciones anteriores, por el simple motivo de que todavía no lo había expresado. Los 7 hábitos de la ligera ventaja, en el capítulo 15, surgen a partir de ideas que aparecieron primero en la edición del 2011 y las lleva a su conclusión lógica. Las constantes experiencias en el ámbito de los negocios dieron lugar a varias anécdotas ilustrativas nuevas, como también a las vivencias formativas de principios de mi carrera que hasta ahora no había compartido. Probablemente el cambio más significativo de esta edición sea el añadido de 2 capítulos nuevos, El secreto de la felicidad y La onda expansiva, los cuales propulsan el concepto de la ligera ventaja a nuevas dimensiones y con un alcance más extenso. Estos capítulos exploran el efecto de la ligera ventaja sobre 2 aspectos críticos de la vida, la felicidad cotidiana y el impacto a largo plazo. Además, las observaciones de esos 2 capítulos se reflejan en el resto de la obra también. Espero que lo disfrute. Parte 1. ¿Cómo funciona la ligera ventaja? Capítulo 1. El holgazán y el millonario. Comillas. La única persona en la cual estás destinada a convertirte es la persona que tú decides ser. Cierro comillas. Ralph Waldo Emerson. Deseo contarles sobre 2 amigos que conozco desde que era niño. Amigos de mi viejo barrio de Nuevo México. Estos 2 personajes se criaron juntos, fueron juntos a la escuela, se graduaron juntos y vivían juntos en la universidad. Ambos eran agradables, y yo me llevaba bien con ellos. Tuvieron infancias idénticas, y para cuando llegaron a la escuela secundaria, ambos tenían fama de hacer diabluras. Aun así, ambos tenían suficiente ímpetu y ambición para compensar los puntos en contra. Al compararlos en general, en cuanto a sus habilidades y potencial, diría que estaban a la par. En efecto, eran casi idénticos en todos los aspectos. En todos, salvo en uno. El rumbo distinto que siguieron y a dónde los condujo. El primer muchacho nunca terminó la universidad. Se mudó de Nuevo México a Daytona Beach, Florida, la capital eterna de las vacaciones de primavera. Vivía en la playa, levantaba pesas, perseguía mujeres y se dejó crecer el pelo rubio muy largo y rizado. La gente lo empezó a llamar Georgius George, la famosa estrella de WWE, quien popularizó la lucha libre en los Estados Unidos. Mi amigo era bastante conocido dentro del marco de la filosofía que más vale ser cabeza de ratón que cola de león, pero era un holgazán, quien sobrevivía cortando el césped de los campos de golf y sudando al sol mientras acarreaba las bolsas de palos de golf de los ricos. Sintiéndose frustrado y desdichado con el tiempo, se fue de Daytona Beach y regresó a Nuevo México, donde comenzó su propio negocio. ¿Y qué sucedió? El negocio fracasó y Georgius George perdió todo. Y luego estaba mi otro amigo, el compañero de Georgius George. De adulto vivió una vida de ensueño. Se graduó de la universidad con honores. Continuó con una maestría en administración de empresas, graduándose entre los mejores alumnos. Fue contratado por una enorme firma tecnológica, tuvo una carrera brillante y pasó a crear una serie de emprendimientos comerciales, uno más exitoso que el otro. Hoy en día, su vida es rica en todo sentido. Tiene una hija hermosa e increíble, miles de amigos en todo el mundo, dirige una exitosa compañía que ha batido todos los récords y es inconmensurablemente dichoso. Aun así, sigue en contacto con su amigo de la infancia, el holgazán. En efecto, se mantienen muy en contacto. Con frecuencia pienso en estos 2 hombres porque sé que podría haber sido cualquiera de ellos. A decir verdad, lo era, porque esta es parte de la anécdota que no les conté, la razón por la que esos muchachos vivieron juntos todos estos años y la razón por la que todavía están en constante contacto hoy en día es que son la misma y única persona. Yo soy ellos 2. Ese muchacho que nunca terminó la universidad, que se convirtió en un holgazán frustrado y que con el tiempo se lanzó a un negocio donde le fue mal también.
Ese era yo, el graduado universitario y excelente alumno que creó un negocio exitoso tras otro, que se convirtió en millonario con una familia fabulosa, amigos en todo el mundo y una vida rica de felicidad y gratificación. Ese era yo. He tenido la dicha de gozar de mucho éxito en mi vida, pero por cierto que no comencé así. Comencé como Georgius George, el que nunca terminó la universidad y cortaba el césped de los campos de golf. Le diré un secreto. Soy la misma persona hoy que era antes. No es que no haya cambiado mucho por mis experiencias. Todos cambiamos. Lo que quiero decir es que en lo más profundo de mi alma no soy realmente distinto de lo que era entonces. No es como si hubiera pasado por una transformación relámpago de la noche a la mañana. No escalé hasta la cima de una montaña, no viví un acontecimiento iluminador, no tuve una experiencia cercana a la muerte que me reveló la verdad de la hermandad universal. Aunque pasé por unos fracasos bastante terribles que en su momento sentí como experiencias cercanas a la muerte. No cambié quién era yo, sino que cambié lo que hacía. No cambié quién soy, porque sea lo que sea que digan los gurús o terapeutas, yo no creo que alguien pueda hacerlo realmente. Es decir, somos quienes somos. El joven que se convirtió en un holgazán frustrado nunca fue más que una persona normal. Normal en su desempeño escolar, normal en los deportes, normal en sus habilidades sociales. El hombre increíblemente afortunado y profundamente dichoso que soy hoy en día todavía es ese joven normal, ni más ni menos, y lo digo sin una pizca de falsa modestia. El único motivo por el que logré la transformación es que en algún momento del trayecto tuve la buena suerte de entrar en contacto con la ligera ventaja. Cómo llegué de allá a aquí y cómo usted puede avanzar de donde está hasta donde desea estar es de lo que se trata este libro. Mi día de disgusto. La transición de holgazán a millonario no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso con altibajos, largo, lento y en ocasiones doloroso, porque francamente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Todavía no contaba con la clave que usted tiene con este libro, no sabía qué era la ligera ventaja. Vivía ese proceso por ensayo y error, muchos errores. Nací y me crié en Albuquerque. Mi padre falleció cuando mi hermano, mi hermana y yo éramos pequeños, y mi madre se las arregló de alguna forma para mantener la familia. Era una madre estupenda y con una presencia cariñosa y constante en nuestra vida, pero aún así fue una manera dura de crecer, como un niño sin padre y de cabello rubio en un vecindario hispano donde no era uno más. No sabía qué hacer con esa situación, y canalicé mi energía en diabluras y mala conducta. Unos años antes de que falleciera mi padre, cuando yo estaba en tercer grado, mis maestros le habían informado a mi madre que tenía un coeficiente intelectual bajo. Ahí comencé a demostrar que tenían razón, y al poco tiempo me había ganado la fama de ser la piel de Judas. Mientras mi madre trabajaba incansablemente año tras año, yo avanzaba penosamente en mis estudios. Para cuando cumplí los 18 años, les quedaba claro a todos los que me conocían que yo no tendría un gran futuro. A fuerza de súplicas entré a la Universidad de Nuevo México. Allí afiancé mi trayectoria académica anterior y me las ingenié para pasar de un promedio C a D. Sin embargo, aprendí algo. Aprendí que cuando llegaban las vacaciones de primavera, todos los estudiantes viajaban a Daytona Beach durante una semana para estar de juerga. Yo decidí ganarles, dejé mis estudios y me mudé allí. En Daytona Beach me dediqué a mi primera profesión, holgazán de cabello largo rizado. Para mantenerme, o mejor dicho, para apenas sobrevivir, acepté un trabajo en el Orlando Country Club cortando el césped del campo de golf. Un día, mientras cortaba el césped bajo el abrasador sol de Florida, me detuve a mirar los acaudalados socios del club que jugaban golf en el césped suave como porcelana que acababa de cortar para ellos. Al observarlos, bulliciosos de actividad en sus veloces carritos de golf, ostentando sus atildadas vestimentas y elegantes bolsos llenos de costosos palos de golf, sentí que me estallaba una pregunta candente. ¿Por qué es que ellos están allí montados en sus carritos y yo estoy acá trabajando?
No entiendo. ¿Cómo es que ellos están allí jugando y yo aquí cortando? Vamos, yo era tan bueno como esa gente. ¿Por qué ellos tenían una vida 10 veces o 20 veces mejor que la mía? ¿Eran 20 veces mejor que yo? ¿Eran 20 veces más inteligentes o trabajaban 20 veces más duro? No creí que fuera así. Sentí que algo estaba pasando que debía entender, algo que debería ser claro como el cristal, pero que para mí era tan claro como el lodo. Todo parecía muy injusto. Por algún motivo, como sucede en la vida de tantas personas, me hallé de frente a una encrucijada en el camino, a un punto que ahora yo llamo mi día de disgusto. Ese momento de impacto con el que a veces nos topamos en la vida, cuando nos damos en la cara contra las circunstancias y sin tener idea de qué o cómo, tomamos la decisión de cambiar. En ese instante, sofocado por el calor ardiente de Florida, llegué a ese momento de decisión. De repente, supe que ya estaba harto de dónde estaba y de lo que era. Algo me hizo clic. Me cayó el 20 y supe que jamás podría regresar a donde había estado tan solo momentos antes. Supe que para que las cosas cambiaran yo tenía que hacer algo diferente. Había encontrado una pieza del rompecabezas, solo una pieza, y ni siquiera lo suficiente para hallar mi camino al éxito genuino y duradero, pero lo suficiente como para comenzar el recorrido de la búsqueda. El supertriunfador. Después de la epifanía de ese día de disgusto, me marché del campo de golf, cargué mi estéreo y mi ropa, paréntesis, todas mis pertenencias entraban en el asiento trasero con suficiente lugar para un pasajero, cierro paréntesis, en mi coche Dodge Dart 1964 con motor Slant de 6 cilindros y emprendí el camino al Albuquerque. El coche se recalentaba tanto que me llevó 6 días llegar a Texas. Fue el viaje más largo de mi vida, no solo por el coche desastroso, sino por la distancia que viajé en mi corazón y mi alma. Cuando llegué a Nuevo México, me había propuesto dejar por siempre la mediocridad y comenzar a habitar el mundo del gran triunfador. Me iba a dedicar de lleno con los 8 cilindros, bueno, por el momento son los 6 cilindros, y hacer lo que fuera necesario para progresar en la vida. Como ya mencioné, toda mi vida no fui nada más que una persona normal en todo lo que había hecho. Calificaciones normales, deportista normal, habilidades sociales normales. Sabía que la única manera de convertirme en alguien sería trabajando arduamente y siendo más insistente. Para siquiera tener una mera probabilidad de entrar en el equipo, iba a tener que trabajar con más intensidad en los entrenamientos. Si quería impresionar a alguien en el mundo social, iba a tener que dedicarme más. Si quería sacarme mejores calificaciones, iba a tener que estudiar más que nadie. Y así lo hice. Ese semestre por primera vez en la vida me saqué A en todas las materias. De ahí me gradué en una maestría en administración de empresas entre los mejores de mi clase y el resto, como se dice, pasó a la historia. Salvo que no fue así. Yo no lo sabía aún, pero no es suficiente trabajar arduamente. Si lo fuera, entonces todos los que trabajan duro ya hubieran conseguido lo que se propusieron. Simplemente mire a su alrededor y verá que la cosa no es así. El mundo está repleto de personas que se matan trabajando y que aún así las circunstancias los aplastan. Yo estaba a punto de descubrir esa triste realidad. Recién graduado de la universidad conseguí un trabajo en el Aeropuerto Internacional de Albuquerque, donde seguí dando lo mejor de mí mismo y trabajando como loco. En lo que pareció ser un tiempo muy corto, me había convertido en uno de los administradores de aeropuertos más jóvenes del país. Mi trayectoria empresarial era tan cotizada que la firma tecnológica de Dallas, Texas Instrument, me buscó y me contrató. Ahí trabajé durante los próximos 5 años y ascendí a nivel gerencial como gerente de la división de sistemas de inteligencia de la compañía. Pero la realidad empresarial americana no era lo que yo quería. Había demasiados tejemanejes políticos que yo odiaba y no sentía que había hallado el sitio donde pertenecía plenamente. Claramente estaba en una vorágine de supertriunfadores, ¿no es cierto? Para ser franco, sentía que podía lograr cualquier cosa que me propusiera.
como si hubiera aprendido las palabras mágicas y hubiera hallado la fórmula secreta. Entonces decidí abrirme camino por mí mismo e intentar en el ámbito empresarial. Nuevamente me mudé a Albuquerque y fundí una compañía de energía solar. No sabía nada de la energía solar, apenas sabía si el sol salía por el este o por el oeste. Parece ser que sale por el este. Pero con 400 compañías solares en el estado, Nuevo México era la capital de esta industria incipiente y sea por ignorancia o no, parecía claro el camino a seguir. Al principio daba la impresión de que, en efecto, había tomado una decisión sabia. En 2 años mi compañía era una de las principales en el país y en poco tiempo nos convertimos en una de las empresas de energía solar más importantes de Estados Unidos. Yo estaba contentísimo, en la cima del mundo. Lo que todavía no sabía era que nada siempre permanece igual, todo está en constante movimiento. Siempre, todo cambia, y eso fue lo que sucedió a continuación. Los tiempos cambiaron, las leyes impositivas cambiaron, nuestro sector sufrió un duro golpe. Antes de que me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, mi compañía se derrumbó y perdí todo. Volví a cero, y peor, ya que debía más dinero de lo que jamás podría volver a ganar. No podía creerlo, mis triunfos extraordinarios se habían hecho polvo frente a mis ojos. Mi vida de millonario se había evaporado, dejándome nuevamente en el mundo de los holgazanes, el hombre sin nada, hasta que me quitaron el coche. Vamos a dejar entonces hasta aquí el día de hoy y mañana vamos a continuar con nuestra lectura. Hasta la próxima.